Cordial saludo para todos, mi nombre es Jason Cardona. Voy a hacer la exposición de lo que ha sido el estudio de caso mediante el análisis de un artículo científico. Pertenezco al grupo 22. Bueno, la introducción. Tengo por decir que dentro del ejercicio de la auditoría ambiental le surgen ciertas ramificaciones que permiten realizar este tipo de auditorías en muchos escenarios diferentes. Por ejemplo, dentro de procesos productivos, para evaluar lo de un hospital, y así de esa manera podemos encontrar muchos otros ámbitos en los cuales es aplicable este tipo de auditoría, respecto a que el tema ambiente es muy extenso y se puede relacionar con muchas cosas diferentes. Para este estudio pues se ha escogido el tema de los residuos hospitalarios más que los residuos, el tema de los microorganismos presentes en estos sitios, su propagación y lo que resulta siendo al final las consecuencias de tener contacto directo con estos dentro de estos centros asistenciales de salud. El proceso el archivo como tal del artículo me habla de dos métodos, que son el marcado fluorescente y la bioluminiscencia de adenosina trisfosfato o ATP. Estos métodos son los que más se utilizan para este tipo de estudios y resulta siendo el marcado fluorescente el más utilizado porque su metodología es más fácil y a simple vista resulta mucho más sencilla su utilización que la bioluminiscencia, que requiere de otros parámetros para saber los resultados que ofrece. Los objetivos, entonces el objetivo general es realizar los estudios enfocados en auditorías ambientales, para conocer el modelo que se está utilizando y que se está siguiendo y verificar que estos se realicen de la manera correcta y que estén ofreciendo los resultados que se esperan. Como objetivos específicos pues es conocer la metodología de cada uno de los métodos que se van a utilizar, como el fluorescente y el adenosintrifosfato, cómo ha sido su aplicación y qué resultados ofrece al final del ejercicio. Luego de esto pues entonces tenemos el objetivo de efectuar la comparación entre los dos métodos, a ver cuál resulta siendo más efectivo y más aceptado por parte de los usuarios debido a su uso sencillo o complejo según el caso. La descripción del problema. El estudio se realizó en un hospital de Ottawa, en Canadá, en donde se tomaron los HTO, que esta sigla hace referencia a los objetos que tienen un alto contacto con las personas, como por ejemplo el carril de la cama, el asiento del ras del inodoro, la manija de la puerta del baño y la de la puerta de la habitación, el interruptor de luz del baño, la mesa de la cama, la campana de llamado de los enfermeros, entre otros, los que siempre están en contacto con ello y que resultan siendo el medio transportador de los microorganismos, perjudicando a los pacientes aún más o contagiando a quienes no están siendo parte del centro en la posición de enfermos. Bueno, en cada uno de estos, pues lo que ya les decía, viene siendo utilizado por más de una persona, y esto pues se puede manejar como una propagación microscópica de aquellos agentes que no alcanzan a ser eliminados mediante la desinfección y que de una u otra manera quedan vivos. Entonces esto fue lo que buscó el ente autor de la auditoría, que quería establecer cuál era la mejor medida la que se debía tomar para eliminar estos residuos microscópicos que quedan dentro de los objetos de alto contacto. Bueno, respecto a que los usuarios siempre que les hablan de auditoría como que se sienten en una condición de amenaza y se sienten presionados, entonces suelen ocultar cosas o pueden
de alguna manera reprimirlas o esconderlas o arreglar todo a última hora para que todo esté bien. Entonces dentro del estudio se habló de esto y lo que se quería era realizar el ensayo de una manera concreta y de cómo se hace siempre dentro del centro hospitalario. El 20% según el estudio optó por el término del método de bioluminiscencia ATP. Es un porcentaje muy bajo, pero se debe a que es algo nuevo y no ha sido muy aceptado dentro de esta comunidad respecto a que venían trabajando con el otro, que es el que ofrece unos rayos de luz ultravioleta y permite la identificación visual de los microorganismos que han quedado en los objetos luego de su limpieza y su fricción. En cambio en este solamente me indica la cantidad de carga orgánica y termina siendo un poco complejo porque necesita de otro aparato que me indique cuál es la cantidad de ATP para así mismo determinar la cantidad microbiana que se encuentra allí. El marco del trabajo, pues la auditoría consta de 3 pasos. La inicialización, que es donde se prepara la auditoría. Se alistan los métodos que se van a utilizar y se alista el equipo auditor. El supervisor de limpieza, 2, 3, el gerente de proyecto y el profesional de control de infecciones, cada uno con una función designada para que al final nos permita el estudio. Luego de esto viene la solicitud de la auditoría, para contar con entrega la solicitud y luego la evalúan a ver si el acceso es permitido o no. Caso de no, entonces remitir la solicitud a otro ente similar. Luego ya el procedimiento de la auditoría, que es lo que se hizo con cada método, y se hizo la selección de 15 objetos de alto contacto. Luego se tomaron 2 días, un día se hizo el ejercicio marcando los objetos de alto contacto, y luego el día 2 se quiso hacer un nuevo ejercicio ya habiendo pasado la limpieza, a ver cuál era la relación que había entre uno y lo otro y tomar a partir de ello las decisiones acertadas. Luego de esto entonces está la aceptación del usuario, que se hizo mediante una entrevista, se hizo mediante el ejercicio de entrevistas. Después de lo que se hizo en el día 1 y en el día 2, entonces se asignó una puntuación para saber si era bueno o era malo de acuerdo al método que se utilizó. El análisis crítico. Pues en términos generales la planificación de la auditoría ha sido suficiente en comparación con lo que se esperaba obtener. El estudio me cuenta que se hizo en cada uno de los objetos que se querían y se encontraron unos resultados que no son muy alentadores, pero pues la idea del ejercicio era esa, auditar de manera correcta cómo está haciendo el aseo dentro de la institución y verificar en qué se está fallando para a partir de ello tomar medidas. Dentro de la comparación de la que hablaba al comienzo, entonces se hizo la comparación entre los 2 métodos y aún así el equipo auditor, en especial los supervisores de limpieza, escogieron la método de la fluorescencia porque es, como ya lo decía antes, mediante rayos UV se determina si hay presencia de microorganismos o no, mientras que para el otro es un poco más complejo porque necesita enviar unos datos, hacer un análisis y a partir de ello se denota si hay o no hay organismos infecciosos. La preparación estuvo sujeta a la elección de los 2 métodos de comparación y los objetos a los cuales se les iba a hacer el análisis. Todo se llevó de manera correcta, excepto en el segundo ensayo de la fluorescencia del adenosin trifosfato, porque hubo una serie de problemas técnicos según el artículo y no permitió en una habitación hacer el estudio. Aparte de eso hubo un rango de tiempo separado.
entre la limpieza y el ejercicio de la utilización del método. Bueno, entonces para la ATP de luminiscencia, bioluminiscencia, encontró un 69% dentro del análisis y se nota que no hubo muchos objetos que no pasaron, pero hubo otros que sí pasaron el 80%, que era lo que se había puesto de estipulado de rango, por lo que el ejercicio fue bueno para los dos casos. Y al final pues se hizo la encuesta, que tenía 5 opciones de respuesta, que van de muy difícil a muy fácil, y con esto pues se buscaba también establecer que la comparación haya sido exitosa y cuál de los dos métodos se podría seguir utilizando. Lo otro es la bibliografía, que ya sería la parte final. Muchísimas gracias por su atención.